Aldo Linares conversando sobre el misterio del espíritu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, que son noches ya para quienes estéis viendo esta emisión. Una emisión que continúa el camino de este canal, continúa en este mes de mayo, que sigue avanzando poco a poco y que nos sigue dejando pues contenidos, que nos sigue dejando encuentros, que nos sigue dejando lapsos de deslumbramiento como el que tuvimos la semana pasada con mi querido Enrique Chazarra, y que estoy seguro que seguirá dejando buenas pistas de lo que bulle en todo en este universo, en esta realidad tan especial que nos envuelve a todos y todas, y que creo que siempre es pues reseñable en cuanto a que cada momento tiene su pequeño hilo del cual tirar y del cual poder ir sacando cosas y conectando hilos, conectando esas intensidades que parece que en distintas medidas y en distintas variables pues van tocando nuestra puerta. Por eso este jueves quiero agradeceros nuevamente que estéis, quiero agradeceros que apoyéis este canal, quiero agradecer que pues estéis en el chat con mi querido Joe Lagerfeld, ya nuestro querido Joe Lagerfeld, coordinando todo, y que lo hagáis con ese respeto que creo que implica el hecho del acercamiento natural hacia las cosas y con ganas. Quiero agradecer como siempre a Felipe Repiedra y a Nacho Repiedra por todo el soporte, no solamente instrumental, sino también de hermandad. Y quiero agradecer también a Lasne de Orol por la voz que pone para que estos vídeos pues lleguen su curso. Y dicho esto, también quiero agradecer a toda esa gente que de una forma u otra pues confía en mí y pues tiene a bien llamarme para eventos que organizan tipo congresos, conferencias y participaciones. Para mí eso es muy bonito y para mí es interesante porque de una forma u otra también me demuestra que pues efectivamente más allá de mi vida hay otras vidas que conectan con la mía y que conectan a través del mismo deslumbramiento, de la misma curiosidad y probablemente las mismas ganas de saber acerca de muchas cosas que parece que se nos escapan pero que están ahí. Y una de esas cosas es el espíritu. Creo que nunca habíamos hablado tal cual como va a ser hoy de este tema, pero quiero un poco dejar en el aire la idea de que cuanto os voy a contar pues es parte de mi elaboración personal, es parte de mis preguntas, es parte de mi curiosidad y es parte justamente de ese desconocimiento que creo que todos, absolutamente todos, tenemos ante algo tan etéreo pero al mismo tiempo tan real y que nos hace plantearnos qué es la realidad. Y en ese sentido el misterio del espíritu creo que es un buen título para la conversación de hoy, porque en realidad hablamos mucho del espíritu, sentimos el espíritu, reflejamos el espíritu, comentamos el espíritu, observamos el espíritu en otras personas y a veces en nosotros mismos, ¿no? Pero realmente sabemos muy poco de lo que hay. ¿Pero por qué sabemos muy poco de lo que hay? No porque no queramos saber, aunque hay personas que evidentemente pues querrán o no querrán saber más, eso depende de cada quien, ¿no? Creo que pasa más bien por el hecho de sentir que hablar de este tipo de temas con un poco de sentido común, que creo que eso es importantísimo y siempre lo diré, pues es pisar arenas movedizas porque no es lo mismo hablar de estos temas amparados en una especie de parafernalia llena de adornos y de supercherías y de, digamos, fiesta de la espuma de la creencia y de lo esotérico, que hablarlo desde un punto de vista quizás un poco más natural, que no está exento de misterio, que no está exento de ese esoterismo bien entendido y que no está exento tampoco de un folclore bien entendido. Creo que una cosa es observar el traje que puede haber en todo esto y otra cosa es sobrecargar ese traje.
y en ese sentido permitidme que intente lo más que pueda pues alejarme de esa sobrecarga, porque creo que no es, desde mi punto de vista, el camino que creo que a mí me compete y que sobre todo intento transmitiros e intento compartiros, porque esto es un diálogo del cual yo aprendo también. Aunque el vídeo esté grabado, pues leo lo que ponéis, leo las opiniones, leo los intercambios de conocimiento que hacéis, y creedme, para mí es ilustrativo y también me ayuda a aprender. Pero me ayuda a aprender porque también hay una cosa importante, o sea, el camino respecto a todas estas cosas, respecto al espiritual, respecto a lo anímico, respecto a la conciencia, respecto al alma, como queramos llamarle, es una constante en la cual pues es como esta imagen. Observamos que hay siluetas de cosas, observamos que hay perfiles que se marcan y trazos que se marcan de una realidad que conocemos, pero lo que somos ante eso parece que nos lleva a un segundo plano a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento, cuando nos observamos así, lo que está pensando no es tanto nuestro componente físico, genético y aprendido a través del cerebro y a través de todo el diálogo con nuestros sentidos, sino quizás lo que está ahí caminando y nos está expresando todo eso es nuestro propio espíritu. Y claro, definir el espíritu es algo complicado, porque se puede decir que es desde la esencia más pura que anida en lo más profundo de nuestra integridad y que conecta con la conciencia, con la mente, con el cerebro, como queráis llamarle, a través de sensaciones, a través de pensamientos y a través de emociones, pues puede ser una definición, pero hay tantas otras definiciones. Se puede decir que es el hálito interno de lo invisible, se puede decir que es el motor esencial de cuanto conecta con las otras realidades más sutiles y más puras. Se pueden decir muchas cosas, y a lo largo de la historia pues diversas corrientes, diversas ramas de conocimiento pues han estado hablando de este tema. Perdonadme que me esté moviendo así, pero es que estoy intentando coger un libro que creo que nos va a servir también para esto. Y es así porque quizás en este entrar y en este hablar de estas cosas, aunque no me estáis viendo moverme, pero igual estoy haciendo el ruido, pues tenemos la idea esencial de que cuanto estamos diciendo, pues conecta con lo más antiguo de lo que somos. Y en eso de lo más antiguo de lo que somos, pues es parte, del mismo modo que habéis visto el bosque anterior, pues es lo mismo que esto, un dolmen en el cual si los árboles estaban allí, pues las piedras están también allí para dar un sentido. Fijaros, cuando hablamos del espíritu, muchas veces se intenta entrar en un terreno en el cual tratamos de coger del aire muchas cosas que son difíciles de coger. Son difíciles de coger porque ¿cómo cogemos algo que ni siquiera sabemos cómo bulle exactamente en nosotros? ¿Cómo damos forma a una materia sutil que sentimos que está dentro de nosotros, pero de la cual desconocemos ese hálito, esa formación de esos mundos internos que están ahí? Es difícil hacerlo, y entonces pues existen las religiones, existen las doctrinas, existen las formas de ver, los puntos de vista, y existe la historia y el paso del tiempo a través de este tema. Pero no cabe duda de que todo eso, cuanto existe, está, digamos, delimitado también por una sed necesaria, una sed imborrable y una sed, digamos, totalmente vigente de querer averiguar qué hay dentro de nosotros. Cuando estamos observando estos dólmenes, no me cabe duda que quienes los hicieron en su época, esos son los dólmenes de Antequera, cuando se hicieron, pues quienes lo hicieron con un sentido absolutamente trascendental y absolutamente íntimo al mismo tiempo. Un sentido que más allá del culto, más allá de la idea religiosa establecida, que no es de la idea religiosa más pura, o sea, la de religarte con lo sagrado, pues
buscaron de una forma u otra esa comunicación externa con lo interno. Y en el fondo puede que el espíritu, en su gran misterio, lo que promueva constantemente es ese diálogo de lo interno con lo externo, tanto de dentro para afuera como de fuera para adentro, como si fuese una reciprocidad. Por eso muchos de los templos de la antigüedad tienen ese espacio que da la sensación que es como un túnel, pero que vendría a ser como algo parecido a ese mismo túnel que está en nosotros, ¿no? El túnel que puede estar entre la conciencia y el habla, entre la conciencia y la mirada, entre la conciencia y el sentimiento, entre la conciencia, el deseo y la acción. Pero tanto en esta idea que puede estar dentro de nuestra conciencia, imaginemos que el espíritu es esa conciencia también, que está actuando internamente, todo eso al hacerse hechos se transforma en un diálogo externo. Entonces, quizás la idea de esos templos, de esa contemplación en el templo, pues tenga que ver con eso. Por eso a lo largo de la historia el templo era tan importante, y por eso en los templos también la entrada de la luz era importante. Del mismo modo que quizás en nuestro cuerpo la luz, al entrar por nuestra mirada, sentimos y nos causa determinadas sensaciones y percepciones que entroncan con diversos estados que tenemos dentro y con diversas sensaciones que condicionan nuestra reacción ante la realidad. Pues ¿por qué no pensar que en esos templos también reflejaban eso? La entrada por este rosetón, por ejemplo, que iba directamente hasta el altar, este es el castillo de Calatrava la Nueva, el entrar esa luz y enfocar directamente al altar, ¿acaso no será probablemente un mismo símil de la luz que se puede ver en un túnel que llama a los espíritus en las pinturas míticas que se ven, o esa luz que llega a nosotros y que, digamos, baña nuestro interior para hacernos sentir despiertos? Entiendo que tiene que haber algún tipo de relación, y entiendo que tiene que haber algún tipo de contexto histórico que nos lleva a evaluar todo esto y a evaluar la idea de que desde siempre el espíritu, ya lo digo, más allá del punto religioso institucional, sino del punto religioso de religar a la persona con lo esencial, sea lo que sea lo esencial, pues ha estado allí y está y sigue manifestándose. Y ha habido épocas en las cuales, pues, ya independientemente de los cultos religiosos, independientemente de todo eso, ha habido gente que ha intentado dar un paso más allá en esa interpretación de esa realidad tan personal, al mismo tiempo tan colectiva, tan social y al mismo tiempo tan trascendente en cuanto a su posible valor ultrasocial, por decirlo así. Cuando digo ultrasocial me refiero a su valor que a través de los tiempos va más allá de la sociedad, pero que está sobrevolando todo. No sé, se me ocurre decir algo así como el alma de la sociedad es real, ¿no? El alma es esa cosa que está ahí, es esa esencia, ese algo que sobrevuela todo y que le da latencia. Porque en realidad hubo quienes se preguntaban cosas, hubo quienes dijeron, por ejemplo, si hay todo esto, ¿por qué no averiguar? ¿Por qué no preguntar? Una de esas personas era Allan Kardec. Allan Kardec, que en realidad era un seudónimo de Hippolyte Léon Denis Rivel, que pues en Lyon nació un 3 de octubre de 1804 y partió en París un 31 de marzo de 1869, pues este señor fue un filósofo, un traductor, un profesor, pedagogo y escritor francés que, digamos, dio uno de esos pasos que digo de búsqueda a través de la sistematización, digamos, de lo que era el espiritismo, que probablemente ha cimentado mucho de nuestra cultura respecto a estos temas, sobre todo europea. Y también me atrevería a decir que latinoamericana totalmente, y también en otras franjas del mundo, evidentemente. Pero Kardec, que es el seudónimo que utilizó, digamos, que acogió en torno a ese interés espiritual y que le vino por la observación de, digamos, una
un fenómeno interesante que era el fenómeno de las mesas parlantes, pues él en 1854 se quedó como prendado de esto porque le dio que pensar, le dio que investigar, le hizo buscar alguna razón de ser en esto. Participó de mesas parlantes, vivió fenómenos extraños, se encontró que pues había fenómenos como la escritura automática, que podría verse como una facultad extrasensorial y también verse como una de las variables de la mediunidad, de la llamada mediunidad. Y claro, él se llevó poco a poco a sí mismo a seguir buscando, indagando en la psicografía, en ese tipo de mensajes que aparentemente llegaban en determinadas personas que venían dictados por entidades espirituales, y se preguntaba, ¿qué es todo esto? ¿Qué ocurre? O sea, tiene algo que ver, pero fijaros, era interesante porque aunque la titulitis muchas veces sea un añadido en estas cosas, pues León Denis Arribale, o sea, Allan Kardec, no era una persona, digamos, pusilánime, no era una persona, pues, pegada, digamos, al lado más impresionable de las cosas. Habiendo trabajado en educación y habiendo, pues, sido parte del estudio de digamos, conocimientos avanzados para su época, pues, digamos que intentó escarbar un poco en todo esto con un sentido común y, digamos, una cabeza fría para ver qué sacaba. Fijaros, en todo esto, pues, digamos que fue experimentando una cantidad de situaciones, una cantidad de hechos que a él le fueron abriendo las posibilidades de la perspectiva, hasta que en 1857, el 18 de abril de 1857, pues digamos que pone en manifiesto perdón, el libro de los espíritus, que no es sino otra cosa que un tratado, este que estáis viendo aquí, lo muestro, ahí. El libro de los espíritus es un tratado muy interesantísimo, en el que, independientemente de que se pueda considerar o no considerar muchas cosas, y se puede estar de acuerdo, ¿no?, en muchas cosas, o se pueda considerar que es un producto de su tiempo, que evidentemente pues hay cosas que tienen que ver con su tiempo y con la interpretación de su tiempo, pues da detalles muy interesantes, detalles como preguntarse qué es Dios, no quién es Dios, qué es Dios, y hacer un cúmulo de preguntas y respuestas que fijaros en el grosor de este libro, que tienen que ver con esa realidad espiritual, con la materia, con la idea de las facultades morales, la idea de los valores, la idea de digamos, los clichés y los prejuicios que se pueden tener respecto a determinadas cosas que se daban por contempladas. Hay mucho pensamiento, pero hay algo que quería deciros. Cuando a los espíritus se les pregunta qué es el espíritu, en este libro dice Kardec, o sea, transcribe Kardec, que el espíritu le dice. A la pregunta, ¿qué es el espíritu? La respuesta es el principio inteligente del universo. Fijaros, el principio inteligente del universo. Esto es bastante interesante porque decir esto me lleva a pensar una cosa. Kardec, que estuvo investigando esto, pues fue una persona de su tiempo, una persona como nosotros de carne y hueso, con una cantidad de inquietudes y probablemente una apertura mental y unas posibilidades mentales y espirituales pues interesantes. Fue parte de un tiempo y un espacio que tiempo después le llevaron pues a tener sepultura, a seguir su camino adelante. Una sepultura curiosamente que siempre está con flores. Y fijaros, es interesante porque el plantearnos que él haya investigado todo esto, pero que siguiese su camino adelante, nos lleva pues a ver que ese principio inteligente del universo, esa materia esencial, pues probablemente esté en constante mutación.
En el misterio del universo, como en el enigma del universo, aparte, hay una cantidad de probabilidades y posibilidades infinitas. Y hay una cantidad de sensaciones que parece que bullen y que parece que están allí, pero que se nos escapan. Probablemente en la obra de Kardec, en la decodificación de Kardec, en la cual pues está no solamente el libro de los espíritus, sino está pues el libro de los médiums, está el Evangelio según el Espiritismo, está el cielo y el infierno, está la Génesis. En todos esos libros, digamos que hay una búsqueda de una explicación a través de mensajes espirituales de cuanto se supone que nos compete a nosotros como espíritus. Y eso es algo que creo que es reseñable en cuanto a que Kardec, como muchos otros buscadores, como muchos otros decodificadores de ese lado, digamos, sutil, no se dejó de hacer preguntas, se hizo miles y miles de preguntas, pero es que nosotros hacemos eso. Nosotros hacemos eso desde siempre, nosotros hacemos eso como la tumba que habéis visto de Kardec, pues en esa especie como de relato funerario permanente para celebrar la vida. Pero claro, esa celebración de la vida, ese retrato y ese relato funerario, esa unión de cosas, tiene que ver con la idea de la conexión. Y esa idea de la conexión, pues probablemente tenga que ver mucho también con nuestro aparato filosófico y cultural. Seamos de donde seamos, creamos o no creamos, cuando ya no es una cuestión de querer, sino es una cuestión más bien de sentir. En todos creo que hay un punto en el cual utilizamos la metáfora para intentar hablar de nuestra vida y de nuestra vida más allá de la vida, si es que la hubiese o no la hubiese, según lo que queramos sustentar. Y no es de extrañar que hablemos mucho de vibración, de resonancia, de emanación. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que algo de nosotros hace así, que algo se mueve, que algo se desprende. Tenemos la sensación de que cuando compartimos un sentimiento, de que cuando, digamos, mostramos esa parte interior nuestra, algo sale y algo se desprende, y es un algo que no es cuantificable como escribir un número o hacer una suma, no, sino que es algo que sale con una fuerza que nos es hasta cierto punto desconocida. Eso puede ser el espíritu también, esa fuerza desconocida que hace que seamos capaces de modificar nuestra vida en patrones completamente normales, pero a través de lo cotidiano, no a través de cosas extraordinarias, sino a través de lo cotidiano. Es parte de esa tradición oculta del alma que está ahí, ¿no? A la que se refiere Patrick Harbour, y es parte también de una cantidad de elementos culturales que, por ejemplo, entroncan con esto, ¿no? ¿Cómo voy a representar a la muerte y al espíritu? Pues haciendo figuritas como esta. ¿Para qué? Para acercarla a mi realidad y para darme cuenta que probablemente pues necesito clasificar al espíritu de una forma determinada para no sentir la incertidumbre de no saber realmente qué es lo que tengo dentro. Como os digo, a lo largo de la historia se sigue buscando y se ha buscado pues coger un poco al aire eso. Y fijaros, incluso con situaciones tan materiales como esta, que ya la habéis visto alguna vez. Una campana para llamar a los espíritus. ¿Para qué? Pues justamente para eso, para desde el punto terrenal llamar a esa esencia espiritual. Pero ¿os habéis fijado en algo? Cuando hago esto, está resonando y el sonido está siendo emanado al contacto del metal. Curiosamente es eso, está vibrando. Entonces, por eso os decía lo de las metáforas, porque incluso en
las parcelas más asépticas que podemos tener, las parcelas más lineales que podemos tener, incluso en ellas siempre nos queda esa cosa del easy. Cuando hablamos de los espíritus, normalmente tendemos a pensar lo primero en desencarnados. Y cuando pensamos en desencarnados, pensamos en fantasmas. Es lo primero que ocurre, pero olvidamos normalmente que en ese punto de hablar de los espíritus, pues no estamos enfocando a nosotros mismos, que somos espíritus. Y no estamos enfocando quizás a la gran opción de sabernos que el hecho de preguntarnos eso ya dice mucho, aunque solamente fuesen procesos mentales, ya dice mucho de la capacidad de proyección que tenemos. En esa capacidad de proyección también a lo largo de la historia se han hablado de muchas cosas y se han mostrado muchas cosas. Se ha mostrado, por ejemplo, este tipo de personajes al que le tengo mucho cariño. Fijaros. Ahí está. Fijaros sus zapatos, son alucinantes. Pues Frankenstein, fijaros, en su mirada, en su expresión, en sus formas, lo que simboliza probablemente es esa materialización de los dos puntos que quizás nos pueden aterrar más: el ser nosotros y el perdernos a nosotros mismos, y que al perdernos a nosotros mismos nos convirtamos ¿en qué? En lo desconocido. Y ahí el espíritu está siendo un misterio total. ¿Por qué? Porque Frankenstein pues es como un moderno Prometeo reconstruido, pero su espíritu es el que acaba bullendo y el que va vibrando y luchando, digamos, con una realidad que no es la suya, para intentar expresarse, para intentar mostrarse a sí mismo. El espíritu probablemente haga lo mismo con nosotros. Fijaros, cuando hablamos del espíritu como un elemento asociado a los fantasmas, asociado a la realidad mistérica, nos olvidamos totalmente de que primeramente ese espíritu de existir tiene que tener unas condiciones muy marcadas y muy determinadas, y esas condiciones tienen mucho que ver con su propia vida, con lo que ha sido, con lo que ha sentido, con sus aficiones, con todo eso. Y después de todo eso ya viene el siguiente paso, lo que ocurre con todo eso. Pero primero hay una esencia. Después viene lo que ocurre con todo eso. Cuando pensamos en los espíritus, normalmente tenemos dos o tres variables. La primera, asociar los seres queridos que ya no están. La segunda, asociarlo evidentemente a fantasmas, a espíritus que pueden estar en un sitio o no, de gente que conocemos o no. Y luego tercero, asociarlo ya al sentido totalmente mitológico, totalmente religioso, totalmente fantástico. Pero porque son pasos, primero con la familia, con lo más cercano que tenemos. Después es como salimos de casa y vemos a la colectividad. Y después de esa colectividad ya vemos el más allá. Y esto ha sido potenciado de una forma u otra, pues justamente por nuestra capacidad humana. Estáis viendo a Madame d'Espérance. Madame d'Espérance es y fue una mujer con una aparente capacidad de canalización muy potente, que pues realizó, digamos, materializaciones de otros espíritus, y que fue estudiada pues en su momento, en la época, digamos, de oro, en la cual el espiritismo pues y el espiritualismo pues hacían gala de encuentros en los cuales había materializaciones, las mesas danzantes o mediúnicas se movían, había aportes, el ectoplasma cobraba vida antropomórfica y cosas así. Pero claro, esta mujer probablemente, me gustaría muchas veces saber qué pasaba por su cabeza, qué sentía, cuál era su opinión acerca de todo esto, porque esa es otra cosa que me llama la atención muchas veces. Cuando hablamos del espíritu, pensamos de una forma tan etérea, pero nos olvidamos que ese espíritu, que nuestro propio espíritu, y que los espíritus de otras personas que hayan partido y que estén por ahí, o que sean parte de otras realidades o de otras dimensiones o lo que sea,
pues tienen una inteligencia, y si tienen una inteligencia probablemente tendrán una geografía de pensamiento y emocional que haga que tengan opiniones, que tengan tendencias, que tengan pareceres, que no sean como esa imagen antigua del fantasma que veíamos con la sábana blanca arrastrando una cadena, no, sino que sea una cuestión de lógica enmarcada en un tránsito de energía que desconocemos, de leyes físicas que desconocemos porque estamos sujetos a las nuestras, pero que tiene un sentido lógico, un sentido de consecuencia, un sentido de, de veracidad en cuanto a hilos conductores que llevan a algo. Porque puede que realmente el hablar del misterio del espíritu nos haga plantearnos mucho más también nuestra claridad como humanos, simplemente, nuestra claridad como seres cotidianos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando del espíritu, cuando estamos hablando de ese árbol nuevamente y de ese horizonte, de esa luz que está ahí, como lo que os decía del rosetón que entra la luz, como en los dólmenes que entra así, como en nuestra mirada que entra así también. Fijaros, cuando estamos hablando de todo esto, hay una lógica, aunque parezca descabellado, que envuelve todo. Si existe una transformación de todo, esa transformación constantemente estará en una ebullición, constantemente estará en una ebullición y en una nueva adaptación a determinadas cosas. ¿Quién sabe? A lo mejor en esa adaptación y en esa transformación de esas cosas, el estado interior que tenemos y que nos sorprende de tantas maneras y que luego lo manifestamos a través de palabras, de hechos, de creaciones, de impactos, de caricias, de gestos, de todo eso, de actitudes. Quizás eso que está ahí dentro, que causa todo eso, pues mute en un momento determinado y siga una evolución que nosotros no conocemos en este momento, porque nosotros, si estamos en una fábrica de ensamblaje, pues nosotros estamos en una parte, pero luego esa ficha va a ir a otra parte, como si fuese una cadena de producción. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que en el espíritu, en su esencia, sea cual sea, anida probablemente mucho de lo que tenga que ver con la propia concepción del universo, el universo que nos contiene. Evidentemente es como en el mar, necesitamos el agua para vivir, pero beber el agua del mar no podemos. Quizás en el cosmos, evidentemente, haya una relación muy potente con nosotros, inmaterial, que pueda tener que ver con nosotros, pero no podemos quitarnos una escafandra en el espacio porque moriríamos, no podríamos respirar. Pero eso no quita que haya componentes que tengan que ver con nosotros, que haya una reciprocidad de elementos que han ido mutando y cambiando en según qué contextos. En nuestro contexto el espíritu es un misterio, sí, pero es un misterio porque desconocemos cosas. ¿Quién sabe si damos un paso, veremos que este árbol, en lugar de ser un árbol y que nosotros somos ese árbol, pues nos convertimos en una entidad vista desde otra forma, desde otro punto de vista. ¿Quién sabe esa entidad a lo mejor entre en otro tipo de espacios en los cuales la luz ya no sea ese círculo que nosotros vemos, sino que sea una extensión? ¿Quién sabe? A lo mejor el espíritu descubra nuevos misterios en un siguiente paso. Del mismo modo que nuestro espíritu ha descubierto nuevos pasos cuando hemos nacido y cuando hemos aprendido a hablar y cuando nos hemos hecho adultos. No es lo mismo lo que éramos nosotros cuando estábamos en el vientre materno de lo que somos ahora. Nuestro espíritu ha ido avanzando en todo eso. Pues quién sabe, al final de cuentas, el estar en el vientre materno y luego el haber crecido, llegado a la madurez, por ejemplo, es un paso, es un cambio constante. Es un cambio, y en cierto modo el salir del vientre materno era como una especie de muerte hacia el propio nacimiento, ¿no? O sea, de muerte en el sentido de se cierra una etapa para florecer otra, que es la vida, digamos, social, la vida que empieza con ese llanto, ¿no? y que luego se transforma en sonrisa. Probablemente el espíritu también tenga lo mismo. Cuando llegue ese momento de la muerte, de la llamada muerte, esa certeza,
pues está el dolor, pero luego a lo mejor está esa sonrisa como en el nacimiento, a lo mejor en el siguiente paso quien se va sonríe después de haber visto lo que hay y aclimatarse e interpretarlo y asumirlo y adoptarlo y quién sabe, nosotros los que nos quedamos aquí somos quienes tenemos ese miedo a ese desconocido. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que estamos aquí, nos quedamos en nuestra cadena de producción, no sabemos qué hay en la siguiente habitación. Y en ese misterio del espíritu creo que hay una continuidad emocional que conecta con con todos esos anhelos que no sabemos traducir del todo, pero que están ahí. Y se me ocurre que viene a pelo una cita de Goethe, que en el Fausto dice lo siguiente: configuración, transfiguración, eterno Perdón, lo voy a decir otra vez porque me estoy quedando seco, pero voy a beber un poco de agua, ¿vale? Dice: configuración, transfiguración, eterno pasatiempo del sentido eterno. Configuración, transfiguración, eterno pasatiempo del sentimiento eterno. Podría ser también eso. Configuración, transfiguración, eterno pasatiempo de lo eterno. Podría ser también eso. ¿Por qué? Porque en esa configuración de lo que somos, probablemente el espíritu se va formando. Y ya os digo, llamadle pensamiento, llamadle alma, llamadle conciencia, lo que queráis. Y en esa configuración luego llega un momento en el cual el espíritu avanza y llega esa transfiguración, llega ese cambio. Ese espíritu que en el vientre materno pues se estaba configurando y que luego se transfigura para salir al mundo y luego ir creciendo a lo largo del tiempo, para que le salgan canas, para que le salga barba, para que le crezcan pechos, para que le crezca el pelo, para que le crezcan las uñas de una forma determinada, para que los rasgos cambien, para que salgan arrugas, para que sea más alto, más pequeño, se transfigura. Pero en ese pasatiempo del sentido eterno está lo eterno realmente, que es ese propio espíritu que está ahí. En ese pasatiempo del sentimiento eterno está ese deslumbramiento del propio espíritu que está abierto a esas cosas, más allá de culturas, más allá de cultos, más allá de filosofías, más allá de todo eso está la pregunta sencilla, la pregunta siempre de quién soy, qué soy, hacia dónde voy, qué quiero. Y las preguntas más internas, ¿no? De ¿quién soy yo? Probablemente en esas preguntas no estemos muy distantes de Frankenstein. Probablemente él se las preguntó también. La diferencia es que, claro, hubo cosas que no le dejaron ser, hubo personas que no le dejaron ser. Pero ¿acaso eso no nos conecta con nuestra propia realidad? ¿Acaso no hay personas que no nos dejan ser o que no quieren que seamos? O resulta que en la propia realidad queremos salir, pero resulta que nuestro traje nos queda así. Resulta que nos vemos y decimos que no nos sentimos bien porque somos así. Porque resulta que tenemos las espaldas muy anchas y resulta que los pantalones nos quedan muy cortos y resulta que el calzado es ortopédico y resulta que nos damos cuenta de que nuestra mirada está triste y tal. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre todo eso? Porque probablemente, a lo mejor, ese espíritu está bullendo. Ese espíritu probablemente está esperando una llamada de vibración, de reverberación, que es interior y que salga. Y que no requiere de figuritas para simbolizar la muerte y simbolizar el espíritu atrapado, no. Sino que más bien puede que lo que requiera y lo que esté buscando es simplemente ese contacto de tú a tú con uno mismo. Ese contacto del espíritu con el propio espíritu. O a lo mejor del propio espíritu con la propia conciencia del espíritu. Es decir, que el espíritu se dé la mano con su propia conciencia y con esa conciencia sea consciente de que está, de que es. Sospecho que si el espíritu es consciente de que es y está, es cuando empieza la verdadera vida. Sospecho que van por ahí los tiros, sospecho. Y sospecho también que en todo ese deslumbramiento en el cual afortunadamente grandes espíritus son capaces de evocar y soltar y expresar, pues nosotros podemos ver y captar en el arte, como en este cuadro de George Rook, Spirit se llama. Podemos captar, podemos impresionarnos, podemos escuchar una canción y sentir que vibra nuestro espíritu, que reverbera. Podemos
ver una película, podemos leer un poema, podemos ver una danza, pero es que en el poema, ¿qué vibra? El espíritu. En la danza, ¿qué vibra el espíritu a través del cuerpo? En una película, ¿qué vibra? A través de los ojos por dentro de la luz vibra todo, y vibra la realidad que nosotros vemos que sale de un espíritu y lo plasma en una pantalla. En una canción, una voz vibra, pero al mismo tiempo vibran instrumentos que están ejecutados por unas manos comandadas por un espíritu. Y la voz, pues es, digamos, la poética utilizada por el espíritu para mostrarse ante la realidad. Entonces el arte puede ser bien visto como un reflejo de esa manifestación espiritual, la plasmación de la grandeza espiritual quizás. ¿Y entonces qué? El entonces qué probablemente será la pregunta que tenéis que haceros. ¿Y entonces qué? Porque probablemente lo que yo os he contado en este momento, y que en algunos momentos me habré liado o no me habré liado, habré aportado o no habré aportado, probablemente todo esto también sea el reflejo de mi espíritu, hablando para vosotros. Hablando a una cámara inanimada que está captando el parpadeo de unos ojos que están haciendo así, pero que esos ojos que están haciendo así, pues tienen que ver con un espíritu que se está manifestando, que es el mío. Y en ese sentido, creo que ahora os toca responderos vosotros vuestra pregunta. ¿Cuál es el misterio de vuestro espíritu? Quizás tendréis como respuesta más preguntas, pero estoy seguro que también habrá alguna respuesta que os hará sentir pues vibrantes, reverberantes. Y estoy seguro que al hacerlo, pues todos comprenderemos mejor porque Él pues es capaz de levantar la mano y saludar y llevar esa mano. Así, probablemente tendrá mucho sentido hablar del misterio del espíritu, compartiendo el hecho de que efectivamente pues es el principio inteligente del universo, sea lo que sea todo eso, ese universo, ese gran azul que está ahí arriba, ese gran azul que está ahí abajo en los mares, ese gran azul que está enfrente y ese gran azul que está entre nosotros. Así que espero que esto os haya servido de algo, exprimidlo, sacad lo mejor que podáis y llevadlo a vuestro terreno y preguntaros, ¿cuál es el misterio de vuestro espíritu? Preguntaros, creo que va a ser interesante. Nos vemos el jueves que viene. Espero que esto os haya sido propicio. Todavía es de día. Cuando lo veréis, seguramente todavía estarán quedando algunos rayos pequeñitos de esa luz azulada del cambio de estación y de esa llegada de tiempos calurosos. Pero bueno, aunque sea así, estoy seguro que de espíritu a espíritu pues estaremos conectados. Así que nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar aquí y que la tarde-noche os sea propicia. Nos vemos. aldolinares.com